Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por 3. Quien les habla, Miguel Jacín, en compañía de Ricardo Vidal y Luis Sena. Hermanos, buenos días. Muy buenos días. Que la gracia de Dios nos bendiga en este día. Amén. Bien, nosotros queremos tratar en esta mañana un tema que es permanentemente de actualidad, pero que a medida que pasan los años y los días, eso incrementa, y es el tema de la pobreza. Vamos a darle un enfoque bíblico. ¿Qué dice el Señor en su palabra acerca de el origen, la naturaleza de la pobreza y todo lo que tiene que ver con el asunto de la pobreza? Investigando en las redes sociales, en internet, en Google, buscando información acerca de la pobreza, encontré unos parámetros de pobreza en República Dominicana, de diferentes instituciones que andaban rondando casi ambas el mismo nivel, tanto lo que establece el Banco Mundial como UNICEF y todas esas instituciones, otras que no recuerdo el nombre. Y el nivel de pobreza en República Dominicana está rondando el 42 y el 44% de la población. Oye, eso es mucho. Bueno. Y de la indigencia, un 23%. Ahora, nosotros deberíamos brevemente definir lo que se entiende por pobreza entonces y por indigencia. Bueno, según los parámetros establecidos por esas mismas instituciones, pobreza es cuando una persona no puede adquirir más de $1.52 por día para vivir. ¿De cuántos pesos estamos hablando, Luis? 80 pesos. 80 pesos. Para vivir. Eso significa que esa persona dispone de 80 pesos promedio, para alimentarse, para pagar la vivienda, transporte, medicina, vestimenta. Eso educación. Es sencillamente imposible. Sencillamente imposible. Eso da pena para comer un poco de arroz. Bueno, y el nivel de pobreza extrema o indigencia, ya usted sabe, eso es lo que consiga. Y hay personas que nosotros sabemos y conocemos que no consigue, que se pasa un día o 2 días sin ingerir alimentos. Cuando en una nación la adquisición del agua potable forma parte ya de estos esquemas de pobreza, oye, piénsalo, es que realmente el asunto está mal. Cuando no hay agua potable en una nación y esas personas no disponen de agua potable para sus necesidades, para consumo, para lavar la ropa, etcétera. O sea, es que la situación, es que no está bien la cosa. Entonces, al parecer, ¿verdad? Digo al parecer porque vamos a tratar de darle explicación a este tema. Es una mala distribución de la riqueza, por un lado. Es una pregunta. ¿Son los gobiernos que se han encargado de hacer al pueblo más pobre? ¿O son los empresarios que se han encargado de hacer al pobre más pobre? ¿O es el pobre que se ha encargado de hacer al mismo pobre más pobre? A lo largo de estos 2 programas, pensamos hacer 2 programas tratando este tema. Hoy y el próximo lunes, pues trataremos de darle explicación a esto. ¿O qué hace que cualquiera de ese grupo o todo el grupo que sea el culpable de la pobreza hace que ellos sean culpables? Exactamente. Ahora, nosotros vamos a tomar nuestro punto de partida, ¿no? Tomamos las estadísticas para tomar una referencia. Ahora ¿cuál es la idea central de todo esto? La idea central está en las Escrituras. Las cosas deberían funcionar como dice Dios, aunque no están funcionando como dice Él, ¿verdad? Cuando en el Padre Nuestro el Señor dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues en la tierra no se está haciendo como en el cielo, por eso estamos en pecado. Y la idea central es la siguiente, que el propósito de Dios es bendecir y generar bienes en todas las naciones, grupos étnicos de la tierra. Eso está establecido en Génesis 12:3. Este propósito se llevó a cabo en el Antiguo Testamento a través del ministerio de Israel.
Eso lo vemos en Isaías 55, lo vamos a ver a buscar en un rato. Y en el Nuevo Testamento, a través de los discípulos de Jesucristo, la iglesia. Esto está en Mateo 28. O sea, el plan de Dios es bendecir a las naciones, en realidad. Porque cuando Dios hizo al hombre y lo creó, dijo que todo lo que hizo fue bueno en gran manera. De manera que si ahora no es bueno en gran manera, es porque el hombre, por causa de la caída, distorsionó el plan de Dios. Génesis capítulo 12, verso 3. Tú puedes leerlo, Ricardo. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es Génesis 12:3. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eso se lo están diciendo a quién? A Abraham. Sí, y a todos nosotros, para que entendamos quiénes son la descendencia de Abraham y quién es el pueblo de Dios. Entonces, en nuestro contexto, en nuestra generación, hemos entendido mal porque hemos entendido que la bendición de Dios es nada más espiritual cuando la creación de Dios es integral. Y esto ha llevado a que la iglesia se centre nada más en la predicación del evangelio para salvación y no en que los propósitos de Dios se cumplan. El propósito de Dios general es de bendición en el sentido de paz, de prosperidad, de shalom para todas las naciones de la tierra. Y el método que Dios usa es, primero, introducir su reino en el corazón de los individuos para que de ahí pase a los sistemas sociales que forman las naciones. No para que se queden los individuos y para que ellos los guarden en sus pequeñas comunidades de fe. El propósito de Dios es de bendecir a todas las naciones. Tú acabas de decir algo muy importante, y es que a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 100 o 150 años, ha habido un mal entendimiento de las escrituras, una mala interpretación, donde solamente se ha hecho un sobreénfasis en el lado espiritual y nos hemos olvidado del lado físico. Nos hemos olvidado de la creación en sí, solamente nos hemos centrado en una parte del hombre, en la parte espiritual. Tú le preguntas, por ejemplo, a un creyente que cuál es el propósito de él como cristiano, y él te va a decir inmediatamente: predicar el evangelio. Ahora bien, nosotros debemos hacernos la pregunta, como seguidores de Jesucristo, ¿es nuestra prioridad trabajar para la salvación espiritual de la humanidad? Bueno, entonces, a esa pregunta hay varias respuestas. Al menos 3 respuestas. Primero, la salvación espiritual, y vamos a estar claros en eso, es más importante que cualquier otro tipo de restauración. Y cuando hablamos de restauración es porque estamos enfocando la caída. Entonces la primera restauración y la más importante de todo es la salvación del alma de las personas. Y la Biblia es clara en eso. El Señor Jesucristo dice en Marcos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Es decir, eso es evidente, eso es claro. El Señor Jesucristo dice que no vale nada si tú pierdes tu alma. Y el Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Escritura también. Sin Cristo, la paga del pecado es que la muerte. Tú puedes tener toda la prosperidad del mundo, puedes tener entonces, pero la paga será la muerte. Con Cristo viene una vida plena y abundante, creyendo en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura, el que no cree en Él ya ha sido condenado. El contraste que hay es tremendamente fuerte. La vida verdadera viene por medio de Jesucristo. Él dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más tarde, la vida eterna, cuando oraba al Padre en Juan 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oye, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
La vida eterna es entonces conocer a Jesús y a su Padre. Eso es un privilegio sencillamente asombroso. Y dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, si seguimos en esa misma línea de pensamiento, nosotros podemos ver que la salvación espiritual es mucho más que un pasaje al cielo. Aún la prioridad de la salvación espiritual, escuchen bien, nos indica los más amplios propósitos de Dios. Y eso nosotros lo vemos claramente en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí. Y esto no de vosotros, pues de donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, esto es importante, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros fuimos salvos para buenas obras. No por nuestras buenas obras, pero sí para buenas obras. La pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Pues entonces vemos claramente que lo primero, lo fundamental es, con respecto a la pregunta que hicimos, que cuál fue el propósito de nuestra salvación, y que tiene tres respuestas al menos. La primera la acabamos entonces de concluir. La salvación espiritual es lo más importante en cualquier tipo de restauración, pero no es lo único. Mira, también para corroborar eso, dice el apóstol Pablo a Tito, en la epístola capítulo 3, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Exactamente. Sí, hay un segundo aspecto que pone en perspectiva correcta y en balance el énfasis en la salvación espiritual. Ese es el punto de partida. Dios creó una creación integral y su propósito es restaurar la creación consigo mismo. Por eso vemos que Jesús ministró en cada contexto según las necesidades de las personas y a veces no enfatizó las necesidades espirituales primero, como por ejemplo en el caso de la sanación del paralítico. Jesús siempre estuvo interesado en las necesidades espirituales de la persona, pero no siempre ministró a esas necesidades primero. A veces ministró a las necesidades físicas. Sin por mencionar ejemplo, las espirituales. cuando sanó a los 10 leprosos, él sabía cuántos iban a permanecer alejados y cuál iba a volver. Pero eso no escatimó el hecho de que él le ministrara. Es decir, Jesús conoce los corazones de los hombres. El ejemplo del Señor Jesucristo muestra que él ministró a las necesidades totales de las personas, espirituales, sociales, físicas, porque él ministró según la estructura de la creación, no segmentando la creación, como nosotros hemos hecho, priorizando un aspecto de la creación en detrimento de los otros. Cierto, hay un aspecto de la creación que es el punto de entrada, que es como el que penetra, y es lo espiritual, porque está en el centro de todo, pero no es el todo. Entonces, nuestro propósito debe ser que el reino de Dios se manifieste, se haga visible aquí en la tierra, no el beneficio nuestro de haber sido salvos. El propósito de Dios es cósmico, no es antropológico, no es simplemente las criaturas beneficiadas, es toda su creación restaurada consigo mismo a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo propósito en ese mismo orden. Y como la restauración espiritual de la raza humana es el punto de entrada,
Por eso la redención del Señor Jesucristo es clave en el proceso de la restauración de todas las cosas. Pero nuestro testimonio del reino de Dios debe abarcar todos los sistemas sociales en que los humanos estamos conectados. Entonces, hasta ahí hemos visto dos, oye bien, Respuestas. Efesios 2, verso 8 en adelante. Ahí estamos viendo cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La primera, hay obras del reino que son espirituales. Dios te da la facilidad en un momento determinado de predicar el evangelio porque alguien quizás te cuestione, te pregunte algo o te abra la puerta en una conversación casual, por ejemplo, en una oficina cualquiera o esperando a algún médico haciendo una cita. Alguien habla de este país se está destrozando, la familia se está perdiendo, te están abriendo la puerta en términos espirituales para que tú prediques el evangelio. Esa es una obra. Vemos la segunda y son oportunidades y son las más numerosas que Dios te da presentándote situaciones en el transcurrir de tu vida, en el contexto físico como hizo Jesús, para que tú actúes y lleve el reino de Dios también a esas personas que en un momento determinado están sufriendo o padeciendo necesidades, tal como hizo el Señor Jesucristo con el hijo de la viuda de Naín. Él no se paró a predicar, él simplemente le dijo levántate. Con los leprosos él no fue a predicarle, él le dijo sean sanos y vayan y preséntense ante el sacerdote, etcétera. Y así en multitud de ocasiones. Es decir, nosotros hemos visto entonces dos aspectos de esas obras que fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. No fueron solamente las espirituales, también las físicas. Bueno, y hay un concepto, cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del evangelio del reino de Dios. Sí. Es decir, el anuncio de que en la persona del Señor Jesucristo hay un poder sobrenatural de Dios disponible para salvar y para sanar todas las necesidades humanas, espirituales, mentales, sociales, físicas. Es el evangelio del reino. Exacto. Entonces, debemos ir a una pausa. No se mueva del dial porque en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Nuevamente en su programa Tertulia por Tres, en nuestra segunda sección. Entonces, recuerden esto, nuestro tema es la pobreza. Lo que hemos estado haciendo es crear un cimiento, una base. Una zapata. Escritural, porque nuestro enfoque debe ser escritural de todas las cosas, o traer todo pensamiento cautivo a Dios, a la obediencia a Jesucristo. Entonces, creamos la zapata. Para concluir con eso, entonces... ¿Cuál era la pregunta inicial? La pregunta que hicimos inicialmente es si el propósito de Dios cuando nos salvó cuando hizo redención en nosotros fue solamente espiritual. Y hemos visto que no. Vimos dos perspectivas. Hay una parte espiritual que es la más importante y hay una parte que son aquellas necesidades que Dios nos presenta en el transcurrir de nuestra vida que también nosotros debemos ministrar y que tal vez son las más abundantes. Y mostramos cómo Jesucristo hizo sanaciones y bendijo a muchas personas sin mencionar ni siquiera el aspecto espiritual, como es el caso de la viuda que tenía a su hijo muerto, el ciego del estante de Bethesda, el cojo. Paralítico. Entonces, ¿hay alguna prioridad para el ministerio? En términos eternos, sí. El ministerio espiritual tiene la prioridad. Sin embargo, es de vital importancia. La forma en que ministramos depende del contexto al que Dios nos envía y nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Depende del contexto. En todo momento es importante mantener en mente que nuestro Dios tiene una gran agenda. Una gran agenda. Las Escrituras nos ayudan a captar esa panorámica de la gran agenda de Dios. Y esta agenda entonces incluye la sanidad y restauración de todo lo que se dañó. Y ese todo incluye a todo lo que se dañó.
Esto incluye lo físico, que es decir, la redención de la creación, lo social, la sanidad de los males sociales de nuestra tierra, que es el tema que estamos tratando hoy, la pobreza, y lo espiritual, la redención personal de nuestros espíritus. En pocas palabras, incluye la redención de todas las cosas, de todo lo que se dañó. Mira cómo lo dice cuando Pedro está predicando en el libro de los Hechos en el capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Correcto. Y mira, es interesante ver esta perspectiva de temas, de versos de las Escrituras que son tan amados por nosotros, los hijos de Dios, pero que solamente hemos asimilado y entendido una sola parte de ese texto. Por ejemplo, en Juan 3:16, un texto clásico, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje, la palabra usada para mundo es la palabra griega cosmos. En las Escrituras, la palabra cosmos es muy rica. Significa en ocasiones simplemente el mundo creado o la tierra. Otras veces significa gente, de acuerdo al contexto. Uh-huh. Por ejemplo, como cuando dice, mirad, el mundo Mateo se va a tras él. Mateo 5:14, no sé si tú podrías localizarlo para leerlo, Mateo 5:14, que ahí el énfasis de la palabra cosmos o mundo es gente. Y el que te cité también, que dice, mirad, que no conseguís nada, el mundo se va tras él. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ese 5:14, Mateo. Ese vosotros se está refiriendo uh-huh. a la gente, uh-huh. la luz del cosmos. Uh-huh. Entonces el contexto es gente, son uh-huh. la gente. ¿La luz de quién? La luz de la gente. Exacto. La luz del cosmos. Así que Dios amó tanto al cosmos, las personas del mundo, que Él proveyó un Salvador y las personas que vienen a Él se convierten en hijos de Dios. Dice Von Moffi en su libro, creo que este pasaje también puede decirnos que Dios amó tanto al cosmos, toda la creación, que envió a su Hijo Jesús para reconciliar todas las cosas por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Perfectamente de acuerdo con lo que dice Colosenses 1:15-18, que Él fue enviado, Jesucristo, para reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, es decir, toda la creación en sí, todo lo que se llama creación. Entonces, los oyentes deben estarse preguntando qué relación tienen estos temas relacionados con la redención y la reconciliación de todas las cosas con la pobreza. Uh-huh. Y lo primero es que el origen de la pobreza es espiritual, está en la caída. Uh-huh. Exactamente. Adán y Eva no eran pobres en el paraíso, uh-huh. pero la caída provocó una distorsión en la buena creación de Dios que ha producido pobreza en todas sus manifestaciones. Bíblicamente hay pobreza física, o sea, falta de cuartos. Hay pobreza, hay pobreza mental. Hay pobreza espiritual. Uh-huh. Hay pobreza relacional. Hay personas que relacionalmente son pobres, espiritualmente son pobres, mentalmente son pobres y físicamente tienen mucho dinero. Bíblicamente esa es una persona pobre. Nosotros tenemos que corregir nuestro entendimiento de la pobreza desde una perspectiva bíblica. Porque alguien dijo de una persona que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Exactamente, porque y por lo tanto el bienestar, bíblicamente hablando, es integral. Una persona que tenga recursos moderados, suficientes para sus necesidades, y tenga una relación reconciliada con Dios, y por lo tanto una relación reconciliada consigo mismo a través de su conciencia, una identidad equilibrada, y que maneje buenas relaciones con las personas, es alguien que está en bienestar.
Sin embargo, una persona que tiene mucho dinero, pero tiene pobreza en todas sus áreas, es una persona que está en pobreza. Entonces, aunque en sentido genérico se usa en el aspecto material la pobreza, bíblicamente la pobreza y el bienestar se refieren al contexto de todas las relaciones de los seres humanos, empezando por la relación con Dios, luego la relación con uno mismo, luego la relación con el prójimo y la relación con la creación material. Esas son áreas de pobreza y por lo tanto áreas también donde hay que perseguir el bienestar que el reino de Dios trae a los humanos en Jesucristo. Excelente, porque y lo que tú estás haciendo es excelente. Está definiendo el verdadero concepto de pobreza desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. Desde la perspectiva del hombre, la pobreza es simplemente ausencia de dinero, falta de cuarto, como tú dijiste, para resolver sus necesidades. Eso es un aspecto de la pobreza, pero es mucho más amplio lo que tú acabas de decir. De hecho, si nosotros queremos comprobarlo bíblicamente, nosotros podemos ir a Deuteronomio 28, aunque es un pasaje largo, y cuando Dios describe su propósito. Deuteronomio 28, sí, 1 al 13. Con la nación de Israel establecida en la tierra aquí ahora, los elementos que Él le propone, que le va a proveer en respuesta al pacto y a la obediencia de ellos, nos ilustran el glosario de lo que significa bienestar nacional para Dios a una nación de seres humanos en el aquí y el ahora. Entonces eso nos da una visión integral de cómo Dios ve lo contrario de la pobreza, es decir, el bienestar, que no es el desarrollo económico. Lo contrario bíblicamente de la pobreza no es desarrollo económico, es bienestar integral que se puede expresar en el concepto de paz hebreo o shalom. Para leer este texto que tú acabas de citar, Deuteronomio 28, del 1 al 13, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, como vemos en ese glosario, todas esas bendiciones incluyen bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones para la vida de la familia, bendiciones climáticas, bendiciones ecológicas, bendiciones internacionales, bendiciones macroeconómicas. Es en un sentido integral. Entonces, la pobreza es precisamente la falta de todas esas cosas. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos Dios días. le bendiga a todos. Le habla Gregorio Herrera.
¿Cómo se sienten hoy? Gracias bien, a Dios, gracias. bien, Gregorio, encantado. Qué bueno. Es interesante el tema que siguen tratando con relación a nuestro Padre Celestial y Gobernador. Amén. Estos temas que ustedes están tratando se tocan poco desde los púlpitos de las iglesias, y por eso es que también no ha habido un buen entendimiento acerca de la ocupación integral que el cristiano debe tener, y incluso aunque en grande, a manera esbozada grande, la Biblia sí nos indica que debemos y que somos creados para buenas obras, pero vemos incluso la poca referencia que tenemos en las Escrituras, por ejemplo, de que los apóstoles no se involucraron más que en la predicación de la palabra, de que el viejo hombre al cual la Biblia se refiere más básicamente a la conducta pecaminosa, ¿verdad? Y a vestirnos del nuevo hombre con relación a lo que es andar ahora en novedad de vida. Pero incluso vemos que la iglesia primitiva, por la amplia persecución en la que se encontraba, ni siquiera tenía tiempo para tratar de aspirar a puestos emblemáticos que estaban en la mano del Imperio Romano en aquel entonces. Y como les dije anteriormente, o sea, Jesucristo le dijo a sus discípulos que no le correspondía a ellos a estar averiguando los tiempos y las sazones en que él restauraría el reino de Israel como ellos lo estaban esperando. De hecho, Romano dice que la creación espera la redención completa de los hijos de Dios para ser redimida por completo. En fin, que es cierto lo que ustedes dicen, los textos están ahí, ¿verdad? Pero como que no ha habido ni una referencia muy clara en cuanto a la escritura, pero tampoco los maestros y pastores que tienen el cargo del púlpito tampoco hacen mucha referencia a esa redención integral de la cual nosotros debemos participar. Y sencillamente nos dedicamos a la parte espiritual, ¿entiendes? Así es. Entonces, pero realmente están ahí. Lo que no está es tan detallado, sino que hay que hacer esa investigación que ustedes están haciendo, escarbar, ¿así entiende? Entonces traérnoslo de manera detallada, y es bueno que le prestemos atención a estos puntos, porque a mí particularmente me ha dado un gran entendimiento, ¿entiendes? Y una aspiración a yo sencillamente ya ver de qué manera en mi sociedad, en mi comunidad, en mi empresa, donde quiera que Dios me ponga, es de qué manera hacer algo diferente. Muchas gracias, Gregorio. Gracias. Sí, es que nosotros, los humanos, interpretamos las escrituras según nuestra cosmovisión. Y como hemos sido formados en una cosmovisión dualista, interpretamos la Biblia de una manera dualista. Por eso es que tenemos que volver a las Escrituras y al Espíritu Santo para que nos dé un entendimiento integral como es la Escritura. Y otro comentario que merece ahí es que nosotros debemos recordar que Dios ha estado guiando la historia del cristianismo por más de 2000 años. La historia del cristianismo para nosotros es una escuela de aprendizaje de cómo Dios ha guiado. Entonces no podemos mirar a la iglesia primitiva y al tiempo cuando el cristianismo fue una minoría perseguida para aprender todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios ha ido logrando y trabajando a través de los cristianos. Si nos quedamos en ese sobreenfoque en la iglesia primitiva, vamos a obviar los hechos de Dios a través de la historia. Cada periodo de la historia nos da lecciones de cómo Dios ha ido guiando a su pueblo y también de los errores que su pueblo ha ido cometiendo en cada etapa. Entonces, la historia de la iglesia es parte del discipulado cristiano. Tenemos que ver los principios bíblicos desarrollados en la vida de la iglesia por 2000 años, y eso nos da un abanico de situaciones, tanto de aciertos como de errores. Entonces, en esa misma temática de lo que acabamos de ver de Deuteronomio, y fíjense que estamos viendo son las implicaciones de la pobreza, su naturaleza, su origen. ¿Cuál es el origen de la pobreza? La caída. La caída. La caída. El pecado. Y como consecuencia, lo que trajo la caída. Y por lo tanto, ese pecado penetró no solamente en el corazón del humano, sino en sus sistemas sociales, familiares, comunitarios y nacionales. Nosotros tenemos que aprender a ver el pecado también a nivel sistémico, a nivel de la familia y a nivel de las instituciones de la sociedad.
el sesgo de la sobreespiritualización del reino de Dios ha traído que vemos el pecado nada más como desobediencia de individuos delante de Dios, pero no vemos los males sistémicos de injusticia cuando son practicados dentro de sistemas sociales, porque hemos segmentado la creación y nos hemos concentrado nada más en el individuo. Y eso es una reflexión de la filosofía individualista de nuestra época y de nuestra generación. Claro. Y un caso práctico en el que nosotros podemos ver esas injusticias y el trato inadecuado de la creación de Dios, con que lo que están tomando es en cuenta el aspecto político de cómo me afectará esto a mí y a mi partido, es el caso actual que estamos tratando en nuestra nación con respecto a Loma Miranda. Y el trato que se le ha dado y cómo han manejado el asunto, si es posible, si no es posible, cuáles son las consecuencias, a quién es que afecta, me afecta. Los gobiernos extranjeros que han prestado mucho dinero a la República Dominicana presionan para que esa empresa que quiere explotar Loma Miranda también sea beneficiada. Entonces, ¿por qué no hacer un juicio correcto, ecológico, real, verdadero y determinar si es cierto que se puede o no se puede explotar Loma Miranda? Pero lo primero que tenemos que hacer para eso es ver lo que ya ha sucedido en aquellos territorios que esa empresa ya ha explotado, que lo que queda es un cacarón de tierra roja. Bueno, y también debemos recordar una cosa. Loma Miranda le pertenece a Jesucristo y ha delegado la buena administración de ese recurso al pueblo dominicano, no al gobierno del Estado. El administrador y quien tiene que preservar el recurso natural Loma Miranda es el pueblo, no el gobierno. Es el pueblo que tiene que estar vigilante que el gobierno tome las decisiones correctas según lo que el pueblo entiende, pero no simplemente porque el pueblo lo piense o no lo piense o porque alguien le haya hecho una promoción y lo haya convencido. Es que los recursos naturales del país han sido puestos bajo la mayordomía de los ciudadanos de ese país. Y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por los recursos naturales de nuestra nación, sea que lo estemos tomando en cuenta o no. El hecho de que la mayoría ignore que son responsables delante de Dios de los recursos naturales de la nación, no quita que en el tribunal de Cristo y en el juicio final vamos a dar cuenta. Entonces, necesitamos un entendimiento bíblico de las estructuras de autoridad. Y la estructura de autoridad es que el gobierno civil debe responder a los intereses del pueblo, no al revés. No al revés. Quien decide es el pueblo y sus representantes. Por eso nosotros vivimos bajo una democracia representativa. Quiere decir que los funcionarios son representantes del pueblo, no jefes del pueblo. No vivimos bajo una monarquía. Y hay algo ahí que denota el pecado. ¿Cuál es realmente la esencia del pecado? ¿Cómo se manifiesta? En egoísmo. Dice Corintios que Dios nos salvó para que ya no viviéramos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y por qué traigo eso del egoísmo? Bueno, los que defienden que se lleve adelante la explotación de ese recurso minero natural, ¿qué buscan? Bueno, es que eso va a beneficiar a algunos trayéndole una fuente de empleo y otros se harán mucho más ricos de lo que ya son. Pero ¿qué ocasionará al país? Sí, exacto. Y a las generaciones venideras. Eso mismo, a las generaciones venideras. A nuestro bisnieto. Entonces, un país completo se sumirá en la miseria por causa de haber dañado la naturaleza. Se producirán sequías, se producirá un desierto y todo este país se convertirá en un lugar desolado si siguen por ese ritmo. Y eso es lo que el egoísmo y la ambición no les deja ver a esas personas, o a ellos más bien no les importa en realidad, no es que no les deja ver. Y hay algo que hay que observar. Si se determinara a través de un buen estudio serio que es posible explotar Loma Miranda sin traer consecuencias ecológicas a la tierra, a la República Dominicana y a las generaciones venideras. Lo cual es imposible. Pero se podría hacer ahora, porque hay países donde hay explotaciones mineras, pero resulta que
la renovación del sistema ecológico al final es hasta mejor que como estaba inicialmente. Y hay estudios de eso. ¿Por qué? Porque hay países que el que se atreva a violar eso, esa renovación ecológica, se van presos, le quitan todo lo que tengan. Y ahí en el Estado van a haber personas que están vigilando. Pero nosotros no tenemos esas instituciones que puedan realizar ese trabajo. Por lo tanto, la respuesta es que no se debe explotar, Juan Miranda. Adelante, tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días, que el Señor lo bendiga. Amén. Esa situación que ustedes están planteando con respecto a lo que Dios creó, ¿verdad? Sí. ¿Se le puede aplicar con respecto a la Biblia a la parábola de los talentos? Sí, ¿Se puede aplicar, verdad? Se puede aplicar porque el contexto no es solamente que los talentos son espirituales. Talentos en ese contexto significa todos los activos, recursos, oportunidades que Dios nos ha dado a través de toda nuestra vida. Nos lo ha dado para nosotros traerle un rendimiento y un producto para su reino. Y Él va a evaluar en esa proporción. Es decir, una persona que fue un millonario durante su vida versus una persona que fue de recursos modestos tendrá que rendir cuenta por la riqueza material que Dios le permitió manejar mientras estuvo en vida, como en el caso del rico y Lázaro. Correctamente, la parábola del mayordomo. Sí. Del mayordomo infiel. Así es. Bueno, se ha acabado el tiempo del programa. La próxima semana continuaremos para agotar el tema. Con Dios delante podemos Tal vez un agotar. pequeño resumen, ¿verdad? Hemos cubierto el hecho de que necesitamos interpretar la pobreza desde una manera bíblica para tener una solución bíblica a la pobreza. No una solución secular como los medios de comunicación y las instituciones seculares nos proyectan. Y hemos visto que así como la creación es integral, la caída tuvo un impacto integral y la redención entonces tiene un reclamo integral sobre la creación caída. Eso quiere decir que el reino de Dios está transformando personas y a través de las personas penetrando sus sistemas sociales para que el reino de Dios que está presente a través del Espíritu Santo en el aquí y el ahora se manifieste como un anticipo de lo que será la consumación. Y esa manifestación ahora como anticipo tiene beneficios y bendiciones en todas las áreas de la creación, no solamente la espiritual, social, política, económica, artística. Tenemos que recuperar una visión bíblica de la realidad, no ver la realidad sesgada como si existieran dos mundos, un mundo espiritual y el resto del mundo. De manera que en la próxima semana vamos a tratar preguntas como esta. ¿Es posible salir de la pobreza? Porque el concepto y la mentalidad del pobre es que él nació pobre y tiene que morir pobre. Y su generación sigue pensando lo mismo. Y esa pobreza se extiende. Entonces, ¿es posible salir de la pobreza? ¿Qué se necesita para salir de la pobreza? ¿Se necesitan muchos recursos económicos? Todas esas son preguntas que trataremos de dar. Y de la pobreza en sentido integral, no simplemente con una visión materialista de la vida. Correcto. Integral es tanto espiritual como material. Como física y como social. Exacto. Y como política. Bien, entonces será hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Vilex, la de los que saben de leche.